damos la bienvenida a una nueva edición de Deportes Investiga. En esta ocasión estará Mauro Santander entrevistando a Gastón García para charlar un poco sobre lo que es la evaluación en el rendimiento aeróbico e intermitente. Los invitamos a verla. Gracias, Gastón García, desde Mendoza, uno de los investigadores del país más reconocidos. Actualmente en esta cuarentena sé que te han visto en todas partes del país, te han conocido, tenés más de 20 publicaciones en revistas internacionales acerca de esta temática, así que bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Desde el Ministerio de Deportes te saluda Mauro Santander y Samantha Bender. Y bueno, simplemente quedamos a tu disposición para escuchar tu gran nivel de conocimiento. Bueno, hola Mauro, hola Samantha. La verdad que en realidad el privilegio es mío estar acá hoy con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que la charla sea interesante y que genere post charla debate y discusión en el tema, que eso me parece que es totalmente sano y nos permite seguir creciendo. Así que nuevamente agradecido a la Dirección de Deportes y a ustedes por la invitación. Bueno, el tema que me pidieron que hablara era sobre evaluación de la resistencia en los deportes de conjunto. Por lo general, yo siempre hago esta pregunta, es decir, a la hora de evaluar, ¿para qué vamos a evaluar? Y la idea general siempre del preparador físico en los deportes de conjunto es poder obtener un dato, ¿sí?, a partir de un test de campo que le permita por lo general fraccionar cargas. Si bien siempre está el interés de conocer el rendimiento actual de ese deportista o que con ese valor yo pueda compararlo con otros niveles, con otros clubes o ligas, pero en el fondo también lo que más le interesa al preparador físico es poder fraccionar cargas de trabajo. Entonces, esto siempre me lleva a la segunda pregunta. Si vamos a fraccionar cargas, ¿cuál es por ahí la lógica de prescribir la carga? Entonces, por lo general, o la que más en auge está, es que el preparador físico fracciona cargas a partir de la velocidad aeróbica máxima. Si utiliza un test indirecto en campo que le permite obtener una BFA, como nos gusta denominarla, que es la velocidad final alcanzada de un test, y a partir de ahí prescribir cargas, asumiendo que esa BFA es representativa de la VA. Para esto hay un montón de test y siguen apareciendo cada vez más test. Por lo general, siempre los test han tenido la siguiente lógica. Tradicionalmente siempre se validó a partir del consumo máximo de oxígeno o del VO2, es decir, que todos estos test que ustedes que ven acá a la derecha, el test de la Universidad de Montreal, el Baneval, el test de 1000 metros, el test de 5 minutos, todos responden a la lógica de ¿qué? De que se traslada una variable del campo, y si esa variable del campo, llámese velocidad, metros o repeticiones o etapas, correlaciona con el consumo de oxígeno, se considera que es un test válido para estimar esta variable. ¿El test de Cooper aparece la entraría ahí? Validez. ¿Cómo? ¿El test de Cooper entraría en esos tests? Sí, el test de 12 minutos. El test de 12 minutos es el test de Cooper. Por lo general, siempre se han dividido en dos grandes grupos los test. Los test que son incrementales, que lo que hacen es simular el protocolo de laboratorio. En el laboratorio, siempre que evaluamos, utilizamos un test o progresivo o incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene etapas, que las etapas duran cierto tiempo y que a partir de ese tiempo se incrementa la etapa. Por ejemplo, el primer test que está acá arriba, el test de la Universidad de Montreal, el UMTT, las etapas duran 2 minutos, inicia a 8 kilómetros, y cada 2 minutos el test incrementa 1 kilómetro. Más o menos así responde la lógica de todos los test incrementales. Los test constantes, que son los que están abajo, responden a dos lógicas. O a recorrer una distancia en el menor tiempo posible, o a la inversa, que el test esté establecido por un tiempo, como es el test de 5 minutos, y que el sujeto que mejor rendimiento tiene es el que va a acumular más distancia en ese tiempo. Hasta más o menos la década del 90, esta era la lógica de la construcción de los test.
Sin embargo, en el medio o en la actualidad nos encontramos con una gran cantidad de variantes, que todas estas variantes se desprenden del NAVET, que el NAVET es un test es incremental, continuo y máximo, con la diferencia que se recorre en un espacio reducido de 20 metros. El espacio reducido de los 20 metros es la idea que tuvo Leyer y Lambert para poder ingresar principalmente a los establecimientos escolares. Entonces, esto vino muy bien porque todos los test anteriores siempre era necesario utilizar o una pista de atletismo o un espacio grande como para mínimo marcar una pista de 200 metros. Sí, siempre requeríamos grandes espacios. Ahora, el hecho de llevarlo, incluso le dio al profesor de educación física la posibilidad de dominar cuestiones de clima, de frío, de temperatura, de viento. Entonces, la idea fue muy, muy buena y los primeros que se agarraron de esa propuesta fueron los deportistas, los entrenadores que están en deportes de conjunto. Por eso digo que el NAVET fue el disparador de muchas pruebas que hoy, dependiendo de la formación que tiene cada entrenador, de los test intermitentes. Y ya vamos a ver qué es lo que es. Pero si seguimos con esta lógica de los dos grandes grupos, los test continuos de carga constante y los test incrementales, con pausas o sin pausas o de ida y vuelta, empezamos a ver que aparecen otras pruebas que están en discusión actualmente si son válidas, si no son válidas, y hay toda una serie de procesos que hay que hacer para confirmar esta cuestión. Entonces, yo siempre cuando mostramos esta charlita, siempre decimos, bueno, todos los test que por lo general se están proponiendo para los deportes de conjunto derivan del Kurnavet, que es esta idea de evaluar en 20 metros o en un espacio reducido. Ahora, siempre a mí me surge esta pregunta, ¿no? Si el preparador físico fracciona a partir de la BFA y asumiendo que esa BFA es representativa de la velocidad aeróbica, ¿cuáles son los test representativos de la BAM? Entonces, por lo general no son ninguno de estos que aparecen en el listado. Los test representativos de BAM son el UMTT, el BANEVAL, el UNCATES, el test si nos vamos para el lado de los test continuos, el test de 1000 metros y el test de 5 minutos. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno evalúa en un espacio reducido a 20 metros, la velocidad final alcanzada en estas pruebas es menor a la que yo puedo obtener en estos test que no tienen esta cuestión de frenar y cambiar de dirección y hacerlo. Entonces subestima, si todos los test de ida y vuelta subestiman la velocidad aeróbica máxima. Hay algunas excepciones, como puede ser el 30-15, que en vez de subestimar, la sobreestima a la BAM en un 29%. Y en un NAVET subestima entre un 12 y un 17%. Es decir, dependiendo de la prueba que nosotros utilicemos para evaluar en espacio reducido, no nos va a dar con exactitud la BAM. Es decir, si yo prescribo a partir de la velocidad aeróbica máxima, debería de utilizar un test de BAM, ¿sí? Como es el de 1000 metros, el de 5 minutos, el UNCATES, el BANEVAL o el UMTT. Sin embargo, cuando... Profe, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿Cómo definiríamos a la BAM? Bien. La BAM es la velocidad mínima a la cual se alcanza el máximo consumo de oxígeno. Entonces, en el concepto ya a mí me está diciendo qué cosa, de que para poder evaluar la BAM, tengo que localizar el VO2 máximo. Entonces, es muy difícil. Cuando evalúan en campo, ¿están intentando localizar una BAM o un consumo máximo de oxígeno? Nosotros proponíamos muchas veces, para diferenciar de cuando es medida y cuando es estimada, el concepto de BFA. Porque la BAM, sí o sí la BAM, tengo que medir consumo. No hay otra manera. Indirectamente, si yo digo, bueno, estoy utilizando un test indirecto para medir la BAM, no, en realidad lo que estoy haciendo es estimarla la BAM. Entonces, para poder tener un lenguaje fluido con investigadores o con entrenadores o con los estudiantes de educación física, con Jeremías hicimos esta división de decir, bueno,
siempre vamos a hablar de BAM cuando la BAM se mide. Yo soy preparador físico. Yo cuando voy a evaluar en campo, estimo la BAM. ¿A partir de qué? De la BFA, de la velocidad final alcanzada. ¿Y para qué puede servir estimar la BAM? Bien, para fraccionar cargas de trabajo. ¿Qué pasó? Que más o menos, sí, casi a finales de la década del 90 y a principios del 2000, empezaron a fabricarse analizadores de gases portátil. Entonces, lo que por ahí muchos entrenadores y fisiólogos intuían que pasaba en la cinta y que podía ser trasladado al campo, estos analizadores nos permitieron empezar a conocer en vivo, ¿sí?, propuestas de trabajos en campo. Entonces, por ahí cargas que nosotros suponíamos de que nos ponía a cierta intensidad dentro del área del consumo de oxígeno, a partir de la prescripción de la BAM, teníamos mucho más certeza de que eso ocurría. A ver, para que se entienda, a los deportistas, y más a los deportistas de conjunto, siempre para poder estresarlo y modificar fisiológicamente su capacidad aeróbica, tenemos que ponerlo dentro de una zona de cambio fisiológico. Es entre el 90 y el 100% del VO2. Entonces, la carga que pone el preparador físico, o esa velocidad que utiliza, debería de ponerlo dentro de esa zona. Entonces, cuando aparecieron los analizadores portátiles, permitieron ver si eso era tan así. Entonces, ¿qué usaron para poder hacer este estudio? En la mayoría de los trabajos de investigación, un porcentaje de la BAM. Entonces ellos pudieron observar que a diferentes porcentajes de la BAM, entre el 90 y el 140% de la BAM, que 140 es casi un sprint, ¿qué encontraron? Y que las cargas entre el 100 y el 120 eran el porcentaje ideal para poner a los deportistas dentro de esa zona que nos interesa estresar. Y esto, lo interesante fue que se midió en campo, se podía ver la kinesis de oxígeno respiración por respiración, y eso nos dio una información extremadamente útil para el PF, porque ya sabíamos ahora en un rango específico dónde poner la carga, y a partir de ahí empezar a jugar con otras cuestiones, en tiempos, en distancias, pero ya teníamos una intensidad que al preparador físico le viene bárbaro. Entonces, esa es la explosión en parte de la BAM. Los analizadores portátiles que se empiezan a fabricar y los trabajos de investigación que empiezan a observar si lo que el preparador físico hacía tenía coherencia y era así. Entonces, la BAM explota más que nada por eso. Ahora, en el medio, ¿qué pasa? Que yo siempre lo explico, que bueno, en el medio de que estaba todo este auge, también en el medio empiezan a aparecer los test intermitentes. Entonces, se empezó a hacer un cruce de información de que, bueno, los test que eran válidos o para estimar VO2, o para estimar BAM, o para estimar algo, porque realmente se empiezan por lo general, siempre se conocen 2 o 3 test intermitentes. Pero hasta la fecha siempre aparece un test nuevo que intenta evaluar la resistencia intermitente en estos deportes. Entonces, a mí siempre me surge la pregunta, ¿no? Decir, bueno, un test intermitente, ¿para qué es válido o para qué la utilizamos? Por lo general siempre son estos los atributos que se le adjudican a los test intermitentes. Un test intermitente es específico porque tiene las carreras de ida y vuelta, porque en un principio se salían de la forma tradicional de validar un test, que era validarlo para consumo, y en realidad dicen ellos, no, la verdad que no nos interesa el consumo, pero eso es muy discutido, porque después le ponen fórmula para estimar consumo, o lo terminan validando con otro test que es de consumo. En fin, hay un montón de cosas que ocurren. Entonces, veamos si esto es tan así con respecto a los test intermitentes. Obviamente el primer sustento que tiene la mayoría es que los test de ida y vuelta son específicos de los deportes de conjunto, por el hecho de que lo recorren al test en 20 metros. Entonces, a mí siempre me gusta mostrar este estudio que ya tiene más de 10 añitos,
donde ACID lo que hizo fue comparar dos poblaciones deportivas, una integrada por deportistas de conjunto y otro por deportistas de larga duración, que vienen del atletismo o del cross country o carreras afines. En los deportes de conjunto tomó 8 jugadores que eran de rugby y de hockey, y evaluó en campo con el NAVET, con el analizador de gases y en cinta. Replicó lo mismo en los deportes de resistencia. ¿Y qué encontró el autor? Que en los deportistas de resistencia, estos protocolos, este protocolo particularmente, el del NAVET de ida y vuelta, que lo evalúa en un espacio reducido, no pudo alcanzar su consumo, el que había obtenido en la cinta. Es decir, en la cinta había obtenido 72.8 mililitros, mientras que en campo los deportistas de resistencia no lograron replicar este consumo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a correr de esta manera, de frenar, girar y volver a acelerar. ¿Sí? Les dio 66.5 mililitros. Ahora, los deportistas de conjunto, fíjense en que tanto en campo como en laboratorio, el consumo fue prácticamente similar. Entonces el autor que dijo, bueno, la verdad que a los deportistas de conjunto le da lo mismo evaluarlo en un test de ida y vuelta como en un test lineal, no se ve afectado el VO2 máximo. Sin embargo, en los deportistas de resistencia, y acá donde él habla de la especificidad, y yo creo que se confundió la mayoría de la gente que leyó el estudio. Él dijo que los test lineales son específicos de los deportistas de resistencia. Pero en ningún momento dijo que los deportistas de conjunto, el test específico era el de ida y vuelta. No, el autor lo que dijo es que al deportista de conjunto vos lo podés evaluar lineal, no lineal, para arriba, para abajo, que no hay problema. Pero que en los deportistas de resistencia, debido a la mecánica de carrera, era necesario siempre evaluarlo con un test lineal. Si los test lineales, podríamos decir, a partir de este estudio, que son específicos de los deportes de resistencia. Mientras que en los deportistas de conjunto, cualquier test, no solamente este estudio, hay otros más, mostramos uno con una cuestión didáctica. El deportista de conjunto, yo siempre digo, es un deportista de todo terreno a la hora de evaluarlo. Lo evaluás con cualquier test y anda muy bien, pero no quiere decir que los test de ida y vuelta son específicos de esta población. O sea que un deportista de deporte en conjunto, como por ejemplo fútbol, básquet, podría ser evaluado con un test que no sea de ida y vuelta. Nadie Tal dice cual. que no es específico. Exacto, tal cual, totalmente. ¿Cuál es el argumento más sólido? En realidad el argumento más sólido es que el test, al ser evaluado en un espacio reducido, yo no tengo que trasladar mis deportistas. Ese es el sustento más sólido que tienen, y me incluyo, los preparadores físicos. Pero no que es específico de los deportes de conjunto, sino que puedo evaluar, incluso si volvemos al ejemplo del jugador de básquet, el NAVET te entra en la cancha de básquet, que es una de las canchas más pequeñas en espacios. La de vóley, también te entra el test NAVET sin ningún inconveniente. Ni hablar handball, rugby, fútbol, hockey. Ahora, profe, por lo que vos decís, no hay un fundamento fisiológico para determinar que un test intermitente sea más específico que un test, por ejemplo, que el NAVET, que es de ida y vuelta. Bien, cuando uno empieza un poco a preguntarse más cosas, aparecen otras respuestas. Si la primera respuesta es que son específicos los deportes de conjunto, nosotros le decimos no, la verdad que no, el deportista de conjunto es todoterreno. Entonces empiezan a aparecer otras respuestas que obviamente son lógicas y hay que discutirlas. Entonces, una de los sustentos más sólidos que aparecieron, y me pareció muy inteligente de parte de los test intermitentes, fue decir que en realidad ellos se querían desplazar del consumo y del ABAM, y a ellos les interesaba tratar de lo que ocurría en el campo, el rendimiento de un partido, trasladarlo a un test. Lo cual es medio complicado, ¿no? Pero bueno, empezaron a aparecer varios estudios donde decían que, que lo que intentaban mostrar era que había una buena correlación, principalmente con el yo-yo, el recovery, con el rendimiento de alta intensidad
recorrido en un partido. Entonces, varios estudios empiezan a aparecer y eso le empieza a dar solidez principalmente al recovery. Lo que pasa es que aparece un nuevo estudio que a mí me encanta, que es el trabajo de Castagna, donde él dice, bueno, vamos a ver si esto es tan así. Agarra futbolistas, toma un test específico de fútbol, como es el test de Hoff. Para los que no lo conocen, este es el test de Hoff. Discutámoslo un poco. Es extremadamente difícil armar este test para evaluar el rendimiento aeróbico en un jugador de fútbol. Pero bueno, existe el test de Hoff. Eso sería un test específico de fútbol. Porque se hace, en algunas partes se hace con el elemento, en fin. ¿Qué hizo el autor? Tomó un test específico de fútbol, evaluó con el Kurznavet y evaluó con el yo-yo el recovery. ¿Qué encontró el autor? Que con las carreras de alta intensidad, el recovery tenía una correlación de 0.73 y con el Navet 0.75. E incluso con carreras de mayor intensidad, el Navet tiene una correlación de 0.70, mientras que el recovery tiene una correlación de 0.65. Por lo cual esto, obviamente, a nosotros nos hizo ruido y fuimos a buscar otras pruebas. Porque acá, ¿qué me estaría planteando? Que en realidad un test que no tiene pausa, como es el Navet, correlaciona tan bien como el intermitente. Entonces, imagínense ya toda la bibliografía que se viene escribiendo sobre este tema y aparece este estudio, que a mí me pareció fantástico. Entonces, el Navet tiene la misma correlación que el Navet y en algunos casos un poco más. Entonces, de ahí empezamos a pensar, bueno, nosotros hicimos un par de estudios. En realidad, aquel deportista, por eso vuelvo a repetir esto, que el deportista de conjunto es todo terreno. Si vos a un deportista de conjunto lo tomás con 5 test, los que vos quieras, ese jugador siempre va a estar, si es el mejor que rinde en una prueba, es el mejor que va a rendir en la otra, en la otra y en la otra. Y el que peor rinde en una prueba, va a ser el peor en las otras pruebas. Entonces, empezamos a entender un poco la cosa y dijimos, bueno, veamos si esto es tan así, busquemos otros estudios, y no es el único estudio el de Castagna. Incluso, fíjense, el último, un test de 1200 metros, no es de ida y vuelta, no es intermitente, no tiene pausa, no se evalúa en espacio reducido, se aplicó en rugby y sin embargo miren la correlación, 0.75. Por lo tanto, a mí me está indicando una cosa, de que la mayoría de estos test son representativos de la potencia aeróbica. Son test, independientemente si son lineales, de ida y vuelta o de carga constante, son maximales. Llegan al máximo consumo de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al mismo ejemplo. Un deportista que anda muy bien en un test, anda en el otro, así tenga otro protocolo. Por eso empezaron a aparecer que cuando comparaban o correlacionaban un rendimiento, independientemente de cuál fuese el test, con el rendimiento de match analysis o de GPS en un partido, la correlación daba alta. Por lo tanto, los test intermitentes, esto de especificidad o que su validez es diferente, es tan aplicable a otro test. A ver, profe, si te entendí. Vos me estás diciendo que en rugby, comparado con distancias a alta intensidad recorrida en el partido, cualquiera de estos test que estás presentando acá tiene relación. De hecho, por lo que me estás diciendo, el test de 1200 metros y el Navet, en este caso, son los test que más correlación tienen con las distancias recorridas a alta intensidad en rugby. ¿Es así? ¿Te entendí bien? Exacto. Exacto. Lo que sí yo no voy a caer en un error que cae la mayoría de no los autores, porque cuando uno lee los trabajos originales, siempre las conclusiones son muy acotadas. Te voy a dar un ejemplo concreto real. El primer trabajo de investigación del recovery que apareció publicado fue en básquet. Y la correlación que le dio el rendimiento del partido con las variables fisiológicas del yo-yo del recovery dio alta. Y el autor dijo, bueno, está validado en básquet, en esta población, con estas edades. ¿Qué hizo la mayoría de la gente que estaba estudiando el yo-yo? Pasó a ser aplicable a todos los deportes, a todas las edades y a todas las ligas. Y el autor no dijo eso en ningún momento. Pero
rápidamente se apresuraron y dijeron, bueno, la verdad que este test es aplicable a todo el mundo. Y yo no creo que sea tan así. Entonces, en esta diapositiva que yo le he puesto 5 estudios, yo diría, bueno, está bien, el autor que encontró, por ejemplo, en rugby, con el test de 1200 metros, sí. Yo no cometería el error de decir, bueno, a partir de ahora es para todo el rugby, para todas las ligas y para todas las edades. Me parece que es un puntapié donde empezar a seguir investigando en el tema, pero no diría que es para todas las poblaciones iguales. Y sin embargo, esto se sigue repitiendo. Si aparece un test nuevo y si un estudio da que correlaciona con tal cosa, automáticamente la mayoría de la gente hace aplicable a todo. Y eso es un error. En realidad a mí me está dando la pauta de que tengo que seguir investigando en el tema. Claro, por ahí se mezcla, me parece, un poco todo lo popular con lo científico, ¿no? Por ejemplo, acá en el país el Soso Test fue muy utilizado, de hecho hasta Boca Juniors utilizaba Soso Test, entonces muchos clubes abajo utilizaban ese test, ¿no? Entonces digo, por ahí está confundido un poco, si el equipo más popular lo usa, es que debe estar bien, y no es tan así. Y no es tan así. Incluso la mayoría de la bibliografía publicada está hecha en el sexo masculino. Si faltan estudios de validaciones femeninas en cualquier prueba de la que se te ocurra. Salvo, ¿qué test? El NAVET. Si leer desde que hizo sus inicios en validación, siempre contempló la población femenina, la masculina y la de niños y jóvenes. Sin embargo, en la mayoría de todas estas pruebas, siempre son validadas en sujetos masculinos mayores de 18 años. Y fíjense que en la mayoría de los clubes se aplica a edades menores de 18 en ambos sexos. Y esos estudios todavía no están. Y sin embargo se aplican. Entonces, hay que ser un poco más cauteloso con las afirmaciones. Esto no quiere decir que en el campo no se haga. Se puede hacer. Pero con las afirmaciones hay que ser un poco más específico. ¿Cuál fue el otro sustento? Que lo dice Van Gogh, no lo dice el creador del test. Van Gogh es el creador del yo-yo. El yo-yo test tiene como objetivo localizar a los sujetos que mejor repiten un esfuerzo de alta intensidad o que se recuperan mejor post esfuerzo de alta intensidad. Entonces, para ver si esto es tan así, Dupont agarró 15 jugadores de fútbol, utilizó un analizador portátil, los evaluó con un test de BAM, como es el caso del test de Montreal, aplicó el yo-yo el recovery con el portátil en cada uno de los jugadores y luego lo que hizo fue hacerles hacer un test, él le denominó test intermitente, pero es una carrera de 15 por 15, 15 segundos de carrera a alta intensidad por 15 segundos de pausa, y a todos les puso una velocidad fija, que fue la de 21 km por hora, y había que correr con esa modalidad de 15 segundos de trabajo por 15 de pausa hasta alcanzar la fatiga. Correr hasta que no demos más. Él que lo que quería inteligentemente, ¿no? Me pareció muy bueno esta forma de estudiar. Quería ver si era tan así que el yo-yo me localizaba a estos sujetos que mejor rinden un esfuerzo de alta intensidad. Pero antes de ver eso, a mí me gusta siempre mostrar una cuestión en particular. Fíjense que cuando empezamos esta charla yo les dije, el preparador físico prescribe con la BAM. Y luego, por lo general, no utiliza un test de BAM para prescribir cargas. Entonces, acá tenemos en la tercera columna la BAM, el rango obtenido en los 18 sujetos y que esos mismos 18 sujetos después corrieron el recovery. Fíjense en el rango, que va de 15 a 19 km por hora, mientras que en el yo-yo fue entre 15.6 y 17.6. Esto es lo que yo recién les explicaba. Tienden a subestimar la BAM, los test de ida y vuelta, aun cuando inician a una velocidad bastante alta como es el recovery. Entonces, acá hay sujetos que en el yo-yo alcanzaron su velocidad máxima, por ejemplo, 17 km por hora, pero cuando les tomaron el test de BAM, esa no es su BAM. Incluso es 1 kilómetro más o 2 kilómetros más por arriba del yo-yo. Por lo tanto, si yo tomo el yo-yo y quiero prescribir cargas,
la velocidad final alcanzada del yo-yo subestima un poco la BAM. ¿Qué encontró el autor? Fíjense que la carrera intermitente, hasta la fatiga, correlacionó prácticamente de manera similar tanto con la BAM del TED de Montreal, con la BFA del recovery. ¿Sí? En realidad, me discrimina el deportista que mejor rinde un esfuerzo intermitente. Si esto es tan así, pues un test de BAM también lo hace, porque las correlaciones fueron similares, prácticamente similares. Y vuelvo a insistir en que los rangos de velocidades no son las mismas. ¿Por qué molesto con el rango de velocidades? Porque yo como preparador físico prescribo cargas con la velocidad. Por lo tanto, me interesa el error que tiene una prueba u otra. Profe, ¿podemos hacer una pequeña diferencia o establecer una pequeña diferencia entre lo que es la BFA y la BAM? Bien. La BAM es la velocidad mínima a la cual se alcanza el máximo consumo de oxígeno y está medida. ¿Sí? Aquí en el yo-yo, le colocaron el analizador de gases portátil. ¿Sí? Fíjense que al principio, si vemos el consumo le da 58.7, 66.1. En ambos test se evaluó la BAM. ¿Sí? Pasa que acá yo por ahí lo discrimino de forma diferente. Acá en el yo-yo debería decir BAM también. Si quieren, no lo considero un test de BAM, pero podrían ser BAM en ambos casos. ¿Cuál es el problema? Que las velocidades son menores. Si vemos el rango de las BAM del test de Montreal con el test del recovery, ambas BAM, porque ambos tests fueron medidos de forma directa, ambas BAM son diferentes. Sin embargo, los consumos no. Este es el gran problema que tienen las pruebas de campo a la hora de validaciones. Porque, como vimos en el trabajo de ACID más temprano, cualquier deportista de conjunto, vos le tomás cualquier test, ¿alcanza el máximo consumo de oxígeno? Sí. ¿Las velocidades cómo son? Totalmente diferentes. ¿Y el preparador físico con qué prescribe? Con una velocidad. Por lo tanto, nos interesa mucho el tema de velocidades. En este caso, Mauro, hay un error de tipeo mío ahí. Ahí en el yo-yo debería decir BAM, ¿sí? Porque en ambos casos se colocó el analizador de gases. Correlaciona tanto el recovery como el test de Montreal con la cantidad, para hablarlo mejor, con la cantidad de repeticiones que hicieron, correlaciona tanto con un test como con el otro. Es decir, que asumir que los test intermitentes me discriminan a un deportista mejor con respecto a los otros test, no es así. Un test de BAM te discrimina de la misma manera. Esto nos dio pie a hacer un trabajo nuestro, porque ¿cuál fue la crítica que se le hizo a esta prueba? Que la carrera intermitente, esta de 15 por 15, no fue a un porcentaje por igual a todos los deportistas, sino que el autor dijo, todos van a correr esta prueba a 21 kilómetros por hora. A ver si es tan así de que un test me discrimina mejor que el otro. Entonces, varios salieron a criticar, a decirle, bueno, no, pero si lo hubiese hecho un porcentaje de la velocidad, ya sea del Montreal o del recovery, probablemente daría diferente. Entonces, eso nos dio pie a hacer nuestro estudio, que bueno, me lo piden, pero todavía no lo podemos pasar, Mauro. Está aprobado, aceptado y aprobado, y está en prensa. Y hasta que no salga en prensa, nosotros no podemos compartirlo, porque incluso siempre nos mandan la prensa a nosotros, como autores, para ver si está todo bien, si hay error de ortografía, si alguna tabla se corrió algún dato. Entonces, bueno, le hicimos correcciones, por eso tampoco podemos pasar el que tenemos en prensa. Este trabajito lo hicimos hace unos 2 años, bueno, con Carlos Arcuri, con Jere, con Mauro y conmigo, y seguimos la línea de investigación de DuPont. ¿Qué hicimos? Agarramos jugadores de rugby, 26 jugadores de rugby, amateur. Yo siempre aclaro, si bien eran amateur, teníamos 3 jugadores de rugby en ese momento, que 2 pertenecían al seleccionado mendocino de rugby y 1 pertenecía al seleccionado de Seven de rugby de Mendoza.
¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Dupont, nada más que lo vamos a diferenciar en una cosa. La carrera intermitente no la vamos a hacer lineal como hizo Dupont, sino la vamos a hacer de ida y vuelta, ¿sí? De 10 por 10. Y a su vez vamos a prescribir esta carga con el recovery, no con una velocidad arbitraria como hizo Dupont, como para tener las dos aristas, la de una velocidad fija o una velocidad a un porcentaje de la prueba. ¿Qué nos encontramos? Y nos encontramos que nos daba en correlaciones habían correlaciones, pero eran muy bajas, muy débiles. El mejor jugador o los mejores jugadores que rendían el esfuerzo intermitente no eran los que tenían más alta, en este caso fue la BFA en el yo-yo. Entonces, les voy a mostrar, para que se entienda mejor esto. Acá lo que nosotros hicimos fue, en vez de ponerle las velocidades, el lugar que ocupaban en cada una de las pruebas. En el yo-yo, ahí tienen los 26 sujetos, y en el test intermitente, los mismos sujetos, cómo quedaban clasificados, el que más repeticiones había acumulado, que es el primero, con el que menos repeticiones había acumulado, que está en el puesto 26. Si nosotros vemos que el mejor jugador que más rindió un esfuerzo intermitente se localiza en primer lugar, cuando íbamos y miramos qué puesto tenía en el recovery, era el 15º. Y fíjense que el que mejor ocupaba, el que más había rendido en el test en el recovery, ocupa el lugar número 19. Es decir que pareciera ser entonces, por lo menos en esta población que nosotros hemos aplicado el estudio, es que no me discrimina un test intermitente, no me discrimina el mejor jugador que se recupera o que puede repetir esfuerzos de alta intensidad. Vuelvo a insistir con esto. El yo-yo, como todos los otros test intermitentes, no dejan de ser un test maximal, incremental, con pausa. En gráficos, ahí lo pueden ver un poco mejor, ¿sí? Pasa eso, Mauro, que los... a ver, no se ha puesto en discusión muchas cosas que se asumen y que a veces incluso los autores no dicen lo que por ahí después se comenta. Pero en este caso, Van Gogh sí decía que el test tiene la capacidad de localizar esos sujetos que mejor repiten un esfuerzo. Fíjense que la mayoría de los jugadores de rugby en nuestro estudio, el que obtuvo una velocidad de 14.5 km por hora, más o menos rindió en el esfuerzo intermitente lo mismo que su compañero que tenía 16 km por hora. Es decir, que estamos comparando dos variables totalmente diferentes. Una cosa es mi potencia aeróbica en un test con un protocolo incremental y maximal, y otra cosa es mi capacidad de repetir esfuerzo de alta intensidad. Una analogía a esto, que también hace poquito hemos publicado un trabajo con estas características, es el tiempo límite. En los deportistas de resistencia pasa exactamente lo mismo. El sujeto que a veces tiene su VO2 más alto y su VAM más alta, no es el que después tolera más tiempo un esfuerzo, como es el tiempo límite, que lo recorre hasta que no da más. Bueno, en los casos, en los deportes de conjunto, pasa exactamente lo mismo. El tiempo límite es correr a mi velocidad aeróbica máxima el mayor tiempo posible. Es decir, si yo me tomo el día 1 un test de BAM, como lo localizo con el UNCA test, obtengo mi BAM, ¿sí? Post 48 horas, ¿qué hago? A esa velocidad, supónganse que fue 16 km por hora, obtuve en el UNCA, después corro a 16 km por hora, todo lo que yo puedo. ¿Qué estoy midiendo ahí? Mi capacidad de resistir en un esfuerzo continuo. ¿A qué intensidad? A mi 100%. La analogía es este estudio que está ya casi publicado, que es, bueno, veamos ahora qué sujeto es el que más tolera un esfuerzo intermitente. Pasa esto, las correlaciones, fíjense que son muy, pero muy bajas. Si la mejor correlación que por ahí quizá obtuvimos fue en los VACs, 0.48. Pero siguen siendo muy, muy bajas.
O sea que hay Entonces, otros factores que influyen en ese rendimiento de resistencia, ¿no? En ese esfuerzo de 10x10 hay otros factores que inciden seguramente. totalmente. Mira, a mí siempre me gusta indagar mucho la escuela francesa, que ellos lo resolvieron ya hace bastante tiempo. Si vos querés prescribir, ¿qué quiero hacer yo como preparador físico a la hora de plantear mis entrenamientos aeróbicos? Y mejorarle su BFA y mejorarle la capacidad de repetir esfuerzos a esa BFA. Entonces yo necesito un test lo más sólido posible y que no se me contamine con otras variables. Entonces, ¿qué test tengo que tomar? Un test de BAM. Porque en los test de ida y vuelta hay un montón de trabajos de investigación que han intentado explicar esto que sucede así. Y esto puede ser por mayor tolerancia al lactato, por mejores niveles de fuerza, porque tiene mejor mecánica para correr. Es decir, hay un montón de variables que son todas válidas, pero que me contaminan a la hora de poder interpretar la información que me arroja el test. Y esto pasa no solamente en el recovery, en cualquier test intermitente. Y si tiene la característica de ida y vuelta, sucede esto. Y el problema es que por lo general construyen un test, lo lanzan y después no se investiga más del tema. Lo dan como que con este test yo resuelvo todo. Y eso no es así, o por lo menos la evidencia científica no es así. Y nosotros tenemos una doble mirada. Como estamos en el campo y entrenamos gente o estamos en el campo evaluando, nos damos cuenta de que eso no es tan así. Probablemente algunas argumentaciones que proponen de estos test sucedan, probablemente, esto es una hipótesis, esa información que se investiga y que se da, quizás pasa en el alto rendimiento. No sé, lo tienen que demostrar también. Porque este sencillo trabajito que hemos hecho nosotros, o el que ha hecho Dupont, si uno googlea o bucea un poco en la PubMed, tampoco lo va a encontrar. Ni en elite, ni en semiprofesional, ni en amateur. Por lo tanto, yo personalmente difiero totalmente con los test intermitentes porque estos test están muy contaminados con otras variables, como vuelvo a repetir, la capacidad de frenar, la capacidad de acelerar, la capacidad de desacelerar, la mecánica de carrera. Entonces, si yo quiero entrenar la potencia aeróbica a partir de la VAN, me interesa tener un test lo menos contaminado posible. Entonces tengo que echarle mano a los test de VAN, o que estiman la VAN. Otro de los argumentos que hablan de los test es de la sensibilidad de la mejora post-esfuerzo. Si los test intermitentes me discriminan mejor el esfuerzo post-entrenamiento, ¿sí? Para que se entienda, entrenan, por ejemplo, en este estudio se entrenaron 8 semanas, luego de 8 semanas se evaluaron con ambos test antes y post 8 semanas, con el recovery y con un test de BAM. Si yo muestro porcentualmente cuánto mejoró un test y cuánto mejoró el otro, yo lo dice el autor, dice, bueno, en un test mejoró un 19%, mientras que en el otro test mejoró un 9%. Por lo tanto, ¿qué dicen? Bueno, la verdad que estos test discriminan mejor o son más sensibles para analizar las mejoras post-entrenamiento. Eso también es algo confuso, porque si yo veo cuántos metros mejoraron en un test y cuántos mejoraron en el otro, mejoraron exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Y acá yo pongo un ejemplo y me invento, en color amarillo me inventé 2 tests. Un test muy, muy largo y un test muy, muy, muy corto. ¿Sí? Y en los 4 tests, en el recovery, en el Vaneval y en estos 2 tests que me invento, si en los 4 tests mejoraron exactamente la misma distancia, ¿en qué varía que me mejore porcentualmente más o menos? Y recuerden que el porcentaje de cambio no es una variable estadística, la variable estadística es la prueba de significancia. Pero bueno, si dejamos de lado la estadística, yo les puedo decir que un test cortito de 500 metros me mejora un 60%. ¿En qué va esto? En entender los protocolos. Si un test arranca a una velocidad muy baja, alcanzar su máximo rendimiento le va a demandar más tiempo.
¿Qué característica tiene el recovery? Que rápidamente el test arranca a una velocidad muy alta. Entonces, ¿qué pasa? El test dura menos. Y ese es el motivo por el cual, cuando yo tengo que explicar porcentualmente por qué mejoran más, tiene que ver con el protocolo. Entonces, yo me puedo inventar un test de 600 metros y si voy a discutirlo con la mejora porcentual, y va a mejorar mucho más. Entonces, cuando se habla de porcentaje de mejoras, el porcentaje de mejora no es una herramienta estadística, es una herramienta didáctica para explicar algo. Pero en estos casos, en este estudio, en ambos test se mejoró estadísticamente más con respecto al preentrenamiento. ¿Sí? Da lo mismo tomar un test de ida y vuelta que un test de BAM. Y vuelvo a insistir con esto, todavía hay que explicar, que es muy difícil de explicarlo, todas esas variables que contaminan una prueba de ida y vuelta. Bien, acá teníamos otro ejemplo, donde similar al de recién, al de BOAM, que en vez de usar el recovery usaron el test, el 30-15, este test que por ahí se está haciendo un poco más famoso, no sé si más aplicado, más famoso, ¿sí? En los deportes de conjunto, principalmente en el básquet y en el handball. Fíjense que se los evaluó tanto con el 30-15 como con el Baneval y mejoraron un 5%, entre un 5 y un 6% cuando monitoreaban el rendimiento con el 30-15 y cuando se monitoreaba con el test de Baneval, incluso podría decir, miren, un 6% más todavía, pero más o menos mejoran lo mismo, 30-15 que el Baneval. Es decir, cuando se habla de sensibilidad, yo la verdad que yo lo pondría mucho a discusión, porque el porcentaje de mejora depende del protocolo. Si un protocolo arranca a una velocidad muy alta, la distancia total es menor, por lo tanto, cuando hago la diferencia porcentual de cuánto mejoraron, es mayor. Otro de los puntos fuertes que tiene es que me dice, bueno, me diferencia mejor entre profesional y amateur estos test, los intermitentes. Bueno, yo les digo que eso no es tan así. Este es un test hecho en jugadores profesionales de elite versus amateur, no los voy a mezclar con números, pero en promedio, fíjense dónde termina el rendimiento aeróbico en el recovery, en el amateur, con un jugador profesional. ¿Sí? Una etapa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Estadísticamente esto es significativo? Sí. Si yo tendría que decir, ¿los discrimina entre amateur y profesional? Sí, pero tampoco la diferencia es tanta. Es prácticamente muy parecida. Está bien, estadísticamente son diferentes, pero es una etapa. Tampoco es que me resuelve, me discrimina de una manera significativa ampliamente. Tanto con el recovery el nivel 1 como el recovery nivel 2. Fíjense, por ejemplo, este test arranca a 13 km por hora. Altísimo. Por ahí son velocidades BAM en el amateur. Entonces, hay que ser un poco cauteloso con algunas cuestiones que se afirman o atributos que se le adjudican a este tipo de test. Otra de las cuestiones que a mí me hace ruido con los test intermitentes tiene que ver con este test, con el 30-15, que ojo, el mismo autor dice que su velocidad final alcanzada en el 30-15 es un 29% superior a la BAM. Por lo tanto, a mí me hizo ruido en un principio, porque por ahí la idea original de este test era fraccionar cargas, entonces se desprendía también de estimar VO2 o estimar BAM, incluso en sus inicios hablaba más que nada de esto, de construir un test que me fraccione carga en deportes de conjunto, teniendo en cuenta la reserva anaeróbica, sin profundizar mucho. A mí lo que me hizo ruido fue esta diapositiva. ¿Qué me dice a mí? Porque el autor dice, bueno, como el test obtiene una velocidad que está muy lejos de la BAM, a la hora de fraccionar cargas, él propone un rango entre el 80 y el 95% de la BFA del 30-15. Y en uno de sus estudios, midió a los deportistas con un portátil, les tomó un test de BAM.
Entonces, en ese estudio ustedes pueden analizar, y los invito a que lo lean, es del autor, del creador del 30-15, tienen las velocidades BAM y las velocidades del 30-15. Yo simplemente lo que hice fue tomar el porcentaje de entrenamiento que él propone a partir del 30-15, que es entre el 80 y el 95, y lo que hice fue poner las velocidades que les corresponden a la BAM, al 100, al 110, al 115 y al 120. Y fíjense en que son prácticamente las mismas. Entonces, ¿por qué voy a tomar un test que no es de BAM, pero que después el autor me obliga a prescribir cargas a partir de la BAM? E incluso en un párrafo pueden leer que el autor dice, estas son las intensidades a la cual trabajar con el 30-15 porque son velocidades que les corresponden entre el 100 y el 120 de la BAM. Si lo dice el mismo autor. Entonces, digo, bueno, ¿por qué nos complicamos tanto la vida, ¿sí? con test nuevos, que incluso este test en particular, hay que enseñarle a correr, porque no es tan simple este protocolo, si después voy a prescribir con la BAM? Siempre volvemos a lo mismo. Un montón de gente que obviamente están a la vanguardia de tratar de seguir generando información, pero generan información que a veces confunde. La mayoría de los test intermitentes dicen ser test totalmente originales, pero a la hora de validar, o lo validan con la BAM, o lo validan con el VO2, o hacen una validación de concurrente. Por ejemplo, toman un test intermitente, X, y lo comparan con el rendimiento de un test que ya está previamente validado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el goal method de un esfuerzo intermitente? Esta es siempre mi pregunta que hago cuando aparece un test nuevo intermitente. ¿Tu test es intermitente? Sí. ¿Cuál es el método de oro para validar o para medir un esfuerzo intermitente? Hasta la fecha no lo hay. Entonces, por eso ellos se ven obligados a la hora de fraccionar cargas, irse a una variable que la podemos medir. ¿Cuál es? La BAM. La mayoría de los PF fracciona a un porcentaje de la BAM. ¿Toman un test de BAM? No, la mayoría de las veces no. Toman un test intermitente. Entonces, es que un poco se cae todo este discurso de que son específicos los deportes de conjunto, que correlaciona con el match análisis, o que el test está creado para fraccionar cargas específicamente y no nos importan las otras variables. Claro, pero a la hora de fraccionar carga me llevas a un porcentaje que equivale a un porcentaje de la BAM. Entonces, yo siempre insisto, esto está todavía en continuo estudio, todavía no está este método de oro que a mí me permita validar un test intermitente. Tendríamos que discutir qué es lo que es un esfuerzo intermitente primero. Entonces, no les queda otra que siempre o validarlo a la forma tradicional, con el VO2 o con la BAM, y si no está validado con esa metodología, la velocidad de esos tests hacen una analogía con la velocidad aeróbica máxima. Ese es el gran problema que tenemos. Profe, ustedes desarrollaron un test acá en Argentina, el UNGA test. Sí, el UNCA test, sí, el UNCA test tiene la característica que no la tiene ninguna otra prueba. A ver, el UNCA test tiene como objetivo estimar la BAM de campo, no la de cinta, la de campo, que eso hace para nosotros esa es la forma correcta de validar una prueba, hoy 2020, con el auge de los analizadores portátiles. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros la prueba la construimos básicamente por dos grandes problemas que surgieron. El primer problema fue que, ¿cómo se mide hoy en día, cuál es el protocolo para medir la BAM en un deportista de conjunto o en un deportista de resistencia? Usan un protocolo incremental de 1 por 1. ¿Qué quiere decir? Que si arranco 8 kilómetros por hora, cada 1 minuto aumenta 1 kilómetro por hora. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, decimos, bueno, ¿qué test tiene esa característica? Ninguno. Ninguno tiene un protocolo de 1 por 1. ¿Y por qué insistimos en el protocolo? Porque en la bibliografía nos decían que los test representativos de BAM, como puede ser el test de 5 minutos, el Baneval o el Montreal, la evidencia científica nos decían que en algunos estudios daba igual a la cinta
por arriba de la velocidad de la cinta o por debajo de la velocidad de la cinta. Dependiendo del paper que vos agarrabas y la población, eran diferentes las BFA con respecto a la VAM. Entonces nosotros dijimos, bueno, probablemente sea porque en campo se utiliza un protocolo y en cinta otro. Entonces nos obligó a crear un test que no era lo que queríamos, porque realmente demanda mucho trabajo validarlo definitivamente. Y esto también es en analogía a los trabajos, a los test intermitentes. No queda solamente en la validación. Hay que hacer confiabilidad, hay que hacer objetividad. Si aplico una fórmula, hay que hacer cross-validación de la fórmula. No queda solamente en el paper, hay que seguir haciendo cosas. Entonces, nosotros nos vimos obligados a generar una prueba de campo que tuviese el protocolo 1 por 1. Cuando hicimos eso y comparamos la VAM de cinta, protocolo 1 por 1, con la BFA de campo, protocolo 1 por 1, aún así las velocidades nos daban más bajas. Entonces dijimos, bueno, ¿no será que las VAM son diferentes? Y en el mundo actual las han establecido como que son iguales. Estamos hablando año 2007. Entonces, en ese momento nosotros tiramos la hipótesis de que era muy probable que las VAM eran diferentes. Entonces, hicimos un segundo estudio donde alquilamos el analizador portátil y medimos la VAM de campo y la VAM de cinta. Y confirmamos que aún a igualdad de protocolo, las VAM son diferentes. El sujeto se comporta fisiológicamente totalmente distinto en la cinta y en el campo. Entonces ahí dijimos nosotros, bueno, entonces la forma correcta de validar un test de VAM no es con la VAM de cinta, sino con la VAM de campo. Entonces hicimos un estudio donde solamente comparamos BFA de campo con la VAM de campo. Eliminamos la cinta. Y yo les podría decir que es el único test, por lo pronto, que ha hecho esta forma de analizar la VAM. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Tenemos ya 3 estudios hechos. Uno lo hicimos con deportistas recreacionales, es decir, habían deportistas de conjunto y deportistas de resistencia de prueba de 1500 metros. La última etapa alcanzada en el UNCA test, en esa población, de 5 sujetos, 4, la última etapa del UNCA, le corresponde la VAM y la BFA. Se obtiene en el mismo momento la VAM y la BFA. Solamente un sujeto nos dio que la última etapa, si alcanzó la VAM y pudo lograr hacer una etapa más. De 5 sujetos, 4, la última etapa coincide VAM con BFA. ¿Por qué resalto esto? Porque el preparador físico prescribe con BFA, no con VAM. En un segundo estudio que hicimos con 14 jugadores semiprofesionales de fútbol, nos dio un poco más diferente. Nos dio casi que el 60% la última etapa alcanzan una etapa más con respecto a la VAM. Y que el 40% coinciden la VAM y la BFA. Y en un nuevo estudio que lo estamos terminando de escribir con Martín Brucese y algunos colegas más, ya nos hemos metido a evaluar futbolistas profesionales AFA y nos da de una manera muy similar. La mayoría de los deportistas en la última etapa casi que coincide con la BFA. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque después el PF no tiene un portátil para medir VAM. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es ese error con exactitud para decirle al PF, mira, este test, que es el UNCA, tiene protocolo de 1 por 1, como dice la evidencia científica, no hay otro test que tiene este protocolo, tiene la ventaja de tomarlo o en pista o en un hexágono, sin caer en los espacios reducidos de ida y vuelta, es un hexágono de 120 metros, donde no queremos caer en el ida y vuelta, pero que a su vez te podemos decir qué error tiene. ¿Cuál es el error que tiene? Dependiendo de la población, un 4% o un 8%. Y en futbolistas sabemos que tiene un error entre un 6 y un 8%. ¿Dónde vas a terminar de corregir ese error? En el campo cuando prescribas carga. Ahora, nunca subestima la VAM. La última etapa alcanzada en el UNCA es la VAM, te corresponde la VAM, aun cuando no esté midiendo con un portátil, o te estás sobreestimando entre un 5 y un 8%. Así que al PF le estamos dando una herramienta para prescribir carga con muy bajo error. Cosa que si yo esto mismo lo pregunto con las otras pruebas,
no sabemos cuál es el error que tienen. Porque después nos dicen prescriben con un porcentaje la van. Muy bueno. Después, la verdad que para entenderlo bien al test hay que verlo y hay que aplicarlo. Entonces por ahí después vamos a mostrar unos videitos de cómo es el UNGA test en la aplicación. Inclusive acá en esta entrevista vamos a mostrar algunas imágenes, como para que la gente lo pueda tener, pueda acceder y lo pueda utilizar. Es un test netamente hecho en Argentina, con jugadores argentinos, y la verdad que ha sido publicado a nivel internacional en revistas científicas, así que está muy bueno que lo utilicemos. Nosotros en el Ministerio de Deporte, con todo lo que es deportistas individuales, utilizamos justamente este UNGA test. Bueno, Gastón, no te queremos sacar más el tiempo, la verdad que es para estar 2 horas escuchándote. Te agradecemos desde Neuquén, desde el Ministerio de Deportes, que hayas accedido a este espacio. Y bueno, te enviamos un caluroso saludo desde acá de Neuquén. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que a mí me encanta poder compartir esta información con ustedes, principalmente porque estamos en un momento muy lindo que estamos produciendo nosotros nuestra propia información e incluso la estamos publicando. Entonces, a mí me pone muy contento poder después compartirlo, porque la información que obtenemos, si no la compartimos, me parece que es algo, perdemos tiempo. Entonces, estos espacios, y más en tiempo de cuarentena, me parecen exquisitos. Los felicito a ustedes por llevarla a cabo. Bueno, espero que en un pronto tiempo nos podamos encontrar y vernos personalmente. Así que un abrazo grande a todo el grupo, hasta a Marco, a Testu, a Ontiveros, a Hernán. Bueno, y un abrazo muy grande para vos, Mauro. Y gracias por la invitación. Bueno, gracias, Gastón. Nos estamos viendo. Chao, chao.